¿qué tal? ¿Cómo está? Qué gusto saludarle. Bienvenido a su programa Visión Académica. Recuerda que este es un programa del Sindicato de Trabajadores Académicos de la Universidad de Guadalajara y para el día de hoy tenemos el tema del 1 de mayo, del Día del Trabajo, un tema que en los sindicatos tenemos que hablar, decir mucho, discutir mucho sobre este tema, qué hemos avanzado, qué hemos retrocedido, en qué se ha perdido el esquema del trabajo, si los trabajos han sido bien remunerados, cómo hemos perdido el poder adquisitivo, pero particularmente recordar las luchas que se han tenido durante más de 130 años en el tema de poder ganar las jornadas laborales, poder tener los derechos sociales y particularmente lo que tenemos en los sindicatos, los contratos colectivos. Jalisco se ha caracterizado por ser el estado que últimamente ha tenido más número de empleos, sin embargo sale el día de hoy una nota en la que se dice que ha sido el que más empleos puede generar, pero que han sido empleos que no son los mejores pagados, que estamos por debajo del Estado de México y que estamos por debajo de otros estados como el Distrito Federal y otros más, y eso nos debe de preocupar. Si bien es cierto el trabajo es muy importante, también es cierto que debe ser un trabajo bien remunerado y también tenemos un esquema de disparidad. En un mismo trabajo los hombres ganamos más que las mujeres y para eso el día de hoy nos acompaña el secretario del Trabajo, el maestro Tomás Figueroa Padilla, a quien le agradezco mucho que el día de hoy esté con nosotros, y también el doctor Ángel Guillermo Ruiz Moreno, un especialista en el tema del trabajo, miembro de este Sindicato de Trabajadores Académicos de la Universidad. Y secretario, abriendo con este tema, me gustaría que platicáramos acerca de, bueno, en Jalisco se han generado buenos indicadores. Jalisco ha sido líder en el número de empleos. Sin embargo, este esquema de que sean empleos temporales o mal pagados, ¿cómo deja parado Jalisco? Bueno, en realidad, como bien lo señalas, Enrique, el Estado en el arranque de esta administración ha generado más de 262,000 empleos, es decir, casi el doble que en 2 sexenios anteriores en otras administraciones. Y efectivamente el año pasado cerramos la cifra casi en 89,000 nuevos empleos de carácter permanente. Eso hay que destacarlo. Ha sido producto de una paz laboral que existe en Jalisco. Hay un compromiso de parte de los empresarios y de los propios sectores obreros para poder coadyuvar y dar estabilidad a las familias de Jalisco. Y lo cierto es que hoy, al principio de la administración, comenzamos con la generación de empleos, después brincamos a intentar tener estos empleos de manera permanente, es decir, registrados, y hoy estamos en la construcción del segundo piso, que es justamente no solamente generar empleos que sean temporales, sino hoy mejorar las condiciones de los salarios, sobre todo de las personas que menos ingresos tienen. En esa parte estamos hoy trabajando. Hemos tenido diversas reuniones con el sector productivo, que es básicamente hacer una comunicación permanente para hacerlos saber que la productividad va a tener mejores consecuencias si nosotros estamos entregando mejores salarios a nuestros trabajadores en el Estado. Ha habido buenos resultados, ha habido en número, va bien el esquema en Jalisco, sin embargo no es la percepción que se genera en todos lados, sobre todo porque también Nuevo León se supone, ha generado empleos mejor pagados. Sin embargo, no hay que desdeñar que también es cierto que comparado con otros sexenios, este gobierno ha tenido esos avances. Pero al hablar con el sector productivo, y particularmente es un tema que yo tengo que obligadamente preguntar, ¿quién genera los empleos? ¿El gobierno o los empresarios? Bueno, el gobierno es un facilitador. ¿Qué tenemos nosotros? Hemos mandado mensajes no solamente a nivel nacional, sino internacional, de que en Jalisco es un estado donde hay seguridad jurídica, donde hay paz laboral, y eso hace que las empresas volteen a ver y entrar en competencia con un mercado laboral que se está yendo hacia China, donde la mano de obra es muy barata y las empresas se van a esos países o a esos estados para tratar de evitar pagar mejores salarios y tener mayores ingresos en la producción. Y en ese sentido, pues nosotros tenemos que hacer un esquema donde hagamos nuestra labor para ser facilitadores, que conozcan a Jalisco como una entidad segura, que está ubicada en un punto muy importante en el contexto internacional,
Su ubicación geográfica es muy importante y a partir de allí es generarle las condiciones a los empresarios. Y los empresarios, bueno, pues también venir y conocer la entidad y a partir de allí comenzar con las inversiones y con toda una serie de incentivos fiscales que se dan a nivel nacional después de la política que establece esta reforma laboral que está incluso en marcha y que tenemos una reforma constitucional que habrá que estar atentos y pendientes sobre el tema, ¿no? Sobre todo muy pendientes. Doctor, usted es un estudioso de estos temas. ¿Cómo ve a Jalisco en este asunto? Digo, ¿quién genera los empleos? ¿Le ha sido facilitador realmente el Estado? ¿Los empresarios han cumplido con su papel? ¿Se está generando las condiciones para que Jalisco sea competitivo? ¿Es cierto esta cifra que dan sobre que en Jalisco se paga menos con respecto a otros estados? Bueno, en términos generales, es razonable que el Estado piense que puede ser un facilitador. Aquí el punto es que los empleos no se pueden crear artificialmente, se generan de manera normal, cotidiana, cuando hay necesidades en la producción de bienes o de servicios. Pero tenemos un problema estructural en el caso de la generación de empleos nuevos. Cada año se necesitan alrededor de 1 millón de plazas. ¿A nivel nacional? A nivel nacional. Esos empleos son para aquellos que van precisamente llegando a la edad productiva. Y aquí, por ejemplo, vemos el fenómeno, en la propia universidad se puede detectar de los egresados, al seguimiento de los egresados, que muchos de ellos no pueden obtener empleo. Pero el tema no es que la culpa sea ni del empleo, digamos, tradicional que ha mudado su forma de hacer las cosas. O sea, las TIC, las tecnologías, el uso de las tecnologías ha hecho que la producción varíe de como antaño se hacía, ahora en la casi automatización de toda la fabricación, por ejemplo, de algún producto, lo cual ha sustituido a la persona humana. Sí. Esta nueva, digamos, revolución industrial 4.0 genera desafíos enormes. Desde la misma forma en como nosotros como universidad estamos generando a los que van a ocupar esas plazas de trabajo. O sea, el mercado de trabajo requiere de que los egresados de las propias universidades manejen las tecnologías que realmente se requieren y los conocimientos tan, ¿qué voy a decir?, tan novedosos que se nos escapan a veces a nosotros en la dura realidad, no solo del marco legal, sino también de los programas educativos que nosotros generamos. Entonces, no es fácil, o sea, es que hay que conocer la situación, comprender la situación, como para poder tomar medidas no solo de políticas públicas, sino también de paliativos para ese tipo de problemas. Nada más voy a dar un dato. La automatización que se ha venido generando va a generar mayor desempleo, está estadísticamente demostrado, en los últimos 20 o 30 años. Sí, lo que hacía una persona, ahora lo sustituye una máquina, ahora con una sola, ¿no? Con una sola máquina. Sí. Y entonces aquí se me hace que es hora de poner una idea que acabo de escuchar de Bill Gates hacia finales de febrero de este año, en donde dice que para poder financiar los empleos, la generación de empleos de aquellos que han sido relevados por una máquina, por el uso de las tecnologías, de la cual él es un líder, y también para financiarlas, incluso la protección social de esos trabajadores, es necesario que los robots paguen impuestos. O sea, la empresa que esté mecanizada, automatizada, debería de generar impuestos especiales para sustituir esas plazas de quienes han sido relevados por la máquina, y que los robots no podrían hacer, por ejemplo, cuidados especiales para niños, para ancianos, para enfermos, porque se necesita la sensibilidad humana. Yo creo que es hora de que cambiemos el chip. Al Estado no le toca crear empleos, le toca generar empleo a la propia sociedad. Y aquí creo que también es aplicable eso de que tenemos un déficit, digamos, social,
nosotros, en el sentido de que no hemos terminado de comprender estas nuevas tecnologías del siglo XXI y los desafíos que nos presenta en el mundo del trabajo, donde el desempleo abierto es lo que llama mucho la atención, el crecimiento del mercado, del sector informal de la economía, y que tendríamos que atacar esos frentes. ¿Vemos el desempleo como un problema de Estado, secretario? El desempleo sin duda genera complejidades de tipo social. Al no haber empleo hay inseguridad, y con la inseguridad, bueno, pues es un círculo vicioso donde al no tener la gente ocupada y teniendo un oficio y no encontrando los lugares donde tenemos que colocar sobre las necesidades que tienen las empresas y respecto de la mano de obra. Y en ese sentido, en el Estado de Jalisco hemos sido muy conscientes, sobre todo en el tema de cuáles son estas necesidades, qué están ofertando las empresas que se instalan para poder brindar capacitación. Tenemos convenios, y sobre todo lo que nos toca o nos corresponde al gobierno del Estado. Por ejemplo, el Instituto Mario Molina, que es una institución que ya la descentralizamos para que pueda ser y fungir como un órgano donde se capacite a las personas. El Estado provee también de becas de 1 a 3 salarios mínimos para decirle a los empresarios: aquí tenemos personal, cuáles son tus necesidades, y hacer nosotros la vinculación. ¿Qué hace hoy la Secretaría del Trabajo? Funge como una gran dirección de recursos humanos. Nosotros tenemos un padrón que arrancamos este año para identificar, por ejemplo, por darte un dato, Enrique, los jornaleros. ¿Cómo están? ¿Cuántos son? ¿En dónde están? Para poder hacer el vínculo, y sobre todo que es un tema que los jornaleros han sido por décadas olvidados. Vamos a hacer una pausa y cuando regresemos me gustaría platicar sobre el tema de si somos el gigante agroalimentario con ese tema que se ha venido haciendo de políticas públicas con los jornaleros, o si somos en Jalisco también una punta de lanza en temas de tecnología, y cómo vamos a hacerle para recuperar estos empleos. En un momento regresamos. Regresamos a su programa Visión Académica. Este es un programa del Sindicato de Trabajadores Académicos de la Universidad de Guadalajara. Recuerde seguirnos en las redes sociales, @académicavisión, y mi cuenta personal, @enriqueb01. Y bueno, estábamos platicando acerca de si el Jalisco, con esto que se ha venido publicitando y que además es cierto en el crecimiento que ha habido en el campo, ¿no? Hablaba el secretario acerca del tema de los jornaleros, ¿no? Ya hay un censo, ya sabemos cuántos vienen, cuántos tienen trabajo. Ahora incluso en algunos lugares en el campo, sobre todo en los invernaderos para el tema de berries o de pimientos y ese tipo de cosas, hay una competencia, ¿no? Para en salarios, hace falta mano de obra calificada en ese sentido, ¿no? Esos son datos que han venido a reducir. Pero al mismo tiempo, Jalisco se presume como un lugar donde se ha venido trabajando el tema de las tecnologías, ¿no? Como una punta de lanza también a nivel nacional. En este sentido, ¿cuál es la estrategia que se tiene en el gobierno del Estado, en la Secretaría del Trabajo, para poder atender darle potencializar esos aspectos, pero también atender los otros, ¿no? Que yo lo decía en un principio, las mujeres en un mismo puesto ganan menos, hasta un 35% menos que los hombres desempeñando el mismo puesto. De hecho, justamente, Enrique, para resolver un problema necesita uno visualizarlo. Si no lo tiene uno en el radar, es muy difícil atacar el problema. ¿Qué hicimos? Y que fue incluso referente a nivel nacional. En ese estudio se descubrió que había una brecha salarial a un mismo trabajo entre hombres y mujeres del 19.6%. Inmediatamente nosotros nos pusimos manos a la obra, hablar con el sector productivo para decirles: necesitamos disminuir esa brecha. A partir de ahí generamos incentivos como distintivos para empresas
que incorporen y que reduzcan esta brecha salarial, que incorporen al sector productivo a las mujeres, y todos los programas que la Secretaría del Trabajo tiene van justamente a darle prioridad al sector vulnerable, que son mujeres, jóvenes y personas adultos mayores. Yo no creo que se deba castigar, secretario, en ese sentido. O sea, qué bueno que hay distintivos, pero el distintivo es como una estrellita, ¿no? ¿Cuál es el incentivo para que una empresa pague igual a los trabajadores, hombres o mujeres? Bueno, pues es que ese es un sentido de corresponsabilidad. En ese sentido no podemos nosotros más que fomentar y estar de manera permanente con las cámaras a través de los sindicatos patronales, que finalmente son los que tienen que dar ese primer paso, porque de otra manera nosotros no podemos ni clausurar en términos legales, no podemos nosotros sí lo pueden exhibir. Eliminar, pero sí podemos, exactamente, podemos hacer justamente lo que estamos elaborando. Un padrón primero de los jornaleros, quiénes son, dónde están, porque a lo que debemos de aspirar es hacer ciudades, digamos, ciudades agropecuarias, para que en esas localidades se les dé escuela, se les dé salud, y para que se vayan generando espacios donde haya una vigilancia de estos jornaleros que durante décadas han sido explotados en el trabajo, y que incluso, y algo que hemos atacado de manera directa, es la inclusión de menores en trabajos de esta naturaleza. Al inicio de esta administración fuimos tajantes, se hicieron las modificaciones, incluso la propia reforma constitucional habla ya de aumentar, pasar de 14 a 15 años a los jóvenes que se incorporen al sector productivo, con las horas menores que se le dan a personas ya mayores de 18 años. No todos los que van a trabajar estudian. Exactamente. Entonces, y eso genera también un problema, un atraso. Lo condenas a ser pobre por siempre para siempre. Esa es una vinculación que tenemos que hacer, capacitar a las personas. Una persona que tiene nivel de escolaridad bajo, pues no puede aspirar a tener un buen salario. Ese es un binomio que es inseparable, ¿no? En ese tema que usted decía, doctor, en el asunto de que tal vez las empresas que automaticen, que tengan robots, paguen más impuestos para que exista una diferente redistribución. Yo también escuché hace algunos días algo muy importante. O sea, cómo esas personas que han sido desplazadas porque no tienen la capacitación para el tema de la tecnología, cómo hacerle desde el Estado, no nomás para decir, oye, ya no pudiste, ya no sabes, hazte un lado y a ver qué pasa con tu vida, no importarle, sino cómo desde el Estado se puede generar las condiciones para insertarlo en el mercado productivo, ¿no? en el laboral, con reforma, sin reforma, con edad o sin edad, pero que las personas con edad, que estén en edad de trabajar o no, puedan seguirse desarrollando y teniendo oportunidades. Bien, yo pienso que lo que necesitamos aquí se puede resumir en una sola palabra: educación. Una educación capaz de generar cultura, una cultura que, por ejemplo, conlleve el respeto a hombres y mujeres por igual, porque a mí no me puedes obligar como empresa, aunque me exhibas, a que le pague un mayor salario a una mujer que a un varón. O sea, estos finalmente son ese tipo de negociaciones, pero tratar de darle un trato, esto genera además otros alicientes. Por ejemplo, es verdad que las mujeres perciben menos, pero no solo eso, lo peor es que viven más que los varones, más o menos aproximadamente un lustro, no sobreviven, sí, y reciben pensiones hasta el 40% más bajas. ¿Por qué? Porque tienen menores cotizaciones a la seguridad social, por poner el ejemplo, ¿no? Sí. Entonces, ¿esto cómo se puede resolver? Pues haciendo una genuina cultura, y esa cultura comienza, ojo, no en las universidades, comienza en el propio hogar, sí, en la casa, porque es donde se generan los valores, los principios, esos que nos van a hacer buenos patrones y trabajadores sanos también, buenos trabajadores, ¿sí? Que entendamos también que México está resintiendo muchas cuestiones que datan no solo de décadas de rezagos, sino además que estamos en una economía global en donde México, pues por desgracia, aunque sea la 12ª economía mundial del planeta, realmente tiene grandes rezagos, porque aquí hay gente muy rica
muy rica, pero poquitos. 1000 familias muy ricas. Sí. Y tenemos decenas de millones en pobreza extrema, o en pobreza al menos, ¿no? Entonces, además, con un sector informal de la economía que ronda el 60% y que deberíamos de cuidar por razones de seguridad nacional, porque curiosamente allí se esconde el crimen organizado, porque lo repliega la policía por un lado y por el otro los está esperando el crimen organizado, no para invitarles, para obligarles a formar parte de ese tema. Y a algunos empresarios incluso pagar impuestos directamente, como si fueran impuestos, una extorsión directa a algunos, correcto. Empresarios. Pero, por ejemplo, hay temas importantes, secretario, y ahorita analicemos el caso, por ejemplo, de California, ¿no? California, nada más, el estado en sí es entre las 10 primeras economías del mundo, el estado de California, no Estados Unidos. Correcto. Y tienen ellos pagan un salario mínimo de por lo menos $13 la hora. Y ellos han hecho, claro, es un estado caro, pero la gente está ganando mejor y va generando su economía, pero también así han producido. Y hay empresas como Google que están establecidas en California, ¿no? Que es de innovar, de jóvenes, de tecnologías, y de las empresas más importantes a nivel mundial. Y ahí se han hecho incubadoras de empresas de una manera tremenda. No se ha considerado desde la Secretaría del Trabajo el empezar a buscar la creación de empresas, no nada más de dar el empleo, sino también que empezar a pensar a quién le vamos a dar empleo y cómo creamos las empresas. Bueno, pues ese es justamente uno de los retos y desde la Secretaría de Economía es donde tenemos toda esta gama de convenios y donde hemos puesto a Jalisco como una entidad para que vengan a invertir, incluso a raíz de lo que el propio presidente de Estados Unidos señaló que iba a quitar a todas las personas que no tuvieran o que no fueran estadounidenses, los iba a expulsar, y el gobernador del estado abrió a Jalisco como la capital de la innovación para que vinieran esas empresas y estas mentes brillantes que están en el tema de las tecnologías a poner a Jalisco a disposición para que fuera una opción y venir a instalar esas y cualquier otro tipo de empresas con las que hemos tenido convenios. Nosotros tenemos convenios con Google, por ejemplo, con empresas que están metidas en el ámbito de la tecnología para que vean a Jalisco como una entidad donde se pueda invertir. Y también debo decirte, Enrique, que en el tema de la generación de empleos, no solamente es, insisto, generar empleo, sino estamos nosotros muy por debajo de la media nacional. Hoy el promedio de los jaliscienses que están en el sector laboral y que están en la etapa productiva perciben aproximadamente y en números redondos 10,000 pesos mensuales. Estamos por encima del Estado de México en el promedio que se gana el salario diario que es de 326 pesos contra 324 de Nuevo León, Estado de México. La media nacional está un poquito arriba de las percepciones diarias, es decir, la mayoría de las gentes no percibe o no recibe el salario mínimo, que está poco arriba de los 80 pesos diarios. El promedio de nosotros, los jaliscienses, es de 329 pesos, ¿no? Ahí es un punto que queríamos llegar, ¿no? Porque hablando del Día del Trabajo, lo primero que se nos viene a la mente es el tema del salario. Y particularmente a mí me parece que hace falta algunos esfuerzos, ¿no? No únicamente de la parte del gobierno, sino también de la parte patronal. Si la media son 324 pesos, ¿por qué no subir el salario mínimo? Si ya tenemos como parámetro que la mayoría está ganando esa cantidad, y el salario mínimo estamos teniendo a personas que viven por debajo de los niveles de pobreza, o dentro de los niveles de pobreza, y de esa pobreza alimentaria incluso, y que Jalisco tiene ese problema, ¿por qué no ser punta de lanza para que con los empresarios generar un acuerdo para que el salario mínimo pues yo te doy un dato, o el piso sea más a partir del año pasado, en noviembre, se creó el Comité de Evaluación y Seguimiento de las Políticas del Trabajo en el Gobierno del Estado, donde participan más de 100 organizaciones, universidades, y que en noviembre comenzaron a hacer un estudio justamente para saber cuál era el tema de la productividad, cuánto está ganando el sector productivo y cuánto le están pagando al sector obrero.
y a partir del mes de noviembre, que es cuando nos dijeron que nos iban a entregar estos resultados, donde están participando universidades privadas y públicas, para poder tener ese diagnóstico y decir y hablar, ahora sí, con datos precisos, viéndonos a los ojos, tanto el sector obrero como el sector patronal, para decir, estos son los ingresos y esto es lo que estás pagándole a tu clase trabajadora. Es un tema muy interesante, la verdad es que da para muchísimo más, sin embargo se nos acabó el tiempo y de verdad, secretario, te quiero agradecer la posibilidad de que asistieras a Visión Académica, al programa del Sindicato de Trabajadores Académicos, porque es muy importante que tu opinión esté aquí. Y doctor, agradecerte también la posibilidad de estar en el programa. Si me permites, nada más una sola frase. Claro. Recordemos que el último gran politólogo de México dijo algo que creo que debe de decirse en esta mesa ahora mismo, ¿no? Jesús Reyes Heroles. Dijo, la academia sin política es utopía. La política sin academia es tiranía. Aquí está la academia presente para los efectos de que puedan hacerse esfuerzos conjuntos. Este programa pretende contribuir a que podamos sumar esfuerzos y dar alternativas de solución. Y a usted, muchas gracias por acompañarnos en Visión Académica. Yo soy Enrique Velázquez y nos vemos en la próxima.